El terrible asesinato de quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994, Luis Donaldo Colosio. Fue un momento muy difícil, muy estrujante. Hay señalamientos que hablan de que tú fuiste quien elegiste el lugar de Lomas Taurinas para la celebración de ese mitin. Nos dijeron primero que la bala que le había dado en el abdomen al parecer había salido bien. Teníamos ciertas esperanzas de que... Y pues sí, fue muy triste pues. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Miguel Pérez, subdirector editorial de La Silla Rota. Gracias por estar una vez más con nosotros. En esta ocasión, tratando un tema, estamos a unos días solamente de que se cumplan 30 años de aquel terrible asesinato de quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994, Luis Donaldo Colosio. A La Silla Rota le interesa que usted conozca cuáles fueron los pormenores, los detalles de ese parteaguas en la vida política del país. Y qué mejor que platicar con los protagonistas que estuvieron muy cerca de ese momento, repito, que fue álgido para la vida política del país. Y en esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe aquí en La Silla Rota Jaime Martínez Veloz. Él es actualmente presidente del Centro de Estudios para la Frontera Norte, ingeniero Eberto Castillo Martínez, también aspirante a una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática, pero en esta ocasión, repito, está con nosotros en su calidad de haber sido un protagonista de ese momento álgido, aquel 23 de marzo de 1994. Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues nos gustaría, como dije en la introducción de esta entrevista, justamente, que nos platicaras cómo fue ese momento para que las nuevas generaciones tengan de cerca el conocimiento de viva voz de aquellos que lo vivieron. Te preguntaría en primera instancia, ¿cómo viviste ese momento? Fue un momento muy difícil, muy estrujante. Yo traía algunos problemas con las autoridades locales del PAN. Una semana antes del asesinato de Colosio, vinieron a pedir mi salida con el ingeniero Carlos Rojas, los presidentes municipales panistas de aquel momento y el gobernador del PAN. Y pues era un momento delicado, pues, y me planteó Carlos Rojas que tratara de estar al margen de los eventos políticos, coadyuvando en aquellas acciones que fueran necesarias de información o de trabajo. Yo iba a ir, en ese día se había convocado en la noche a un encuentro con organizaciones de la sociedad civil. Y yo recuerdo que me fui al otro lado a comprar un saco y una corbata, porque no tenía. Entonces, cuando yo venía de regreso, me habla mi secretario particular para decirme que algo había pasado. ¿Qué cargo tenías tú en ese momento? Yo era subdelegado de la Sedesol para la zona costa. Ok. Atendía Tijuana, Ensenada y Tecate. Okay. Rosarito era una delegación de Tijuana, no era municipio todavía. Uh-huh. Entonces, incluso varias personas cercanas a Acción Nacional, en aquel tiempo el presidente municipal de Tijuana, que era del PAN, con quien mantuvimos una buena relación, diferente a la que teníamos con Rufo. Incluso íbamos a ir juntos al evento de la sociedad civil que se iba a realizar en la noche. Entonces, pues naturalmente que te informen eso, al principio no había muchas versiones, no sabía. Ya cuando llegué a la oficina, prendimos la televisión y ya estaban anunciando que estaba en el hospital, que tenía 2 heridas, okay, que lo estaban atendiendo y que estaba grave. En ese entonces se señalaba que justamente en la función que tú ejercías en ese momento, hay señalamientos que hablan de que tú fuiste quien elegiste el lugar de Lomas Taurinas
para la celebración de ese meeting. Si fue así, más allá de lo que ocurrió después, si es así, que nos lo confirmaras, ¿y por qué elegiste ese lugar? O sea, ¿se vieron opciones? No, mira, como te digo, una semana antes había venido a México Rufo a pedir mi salida. Entonces yo me regresé a Tijuana, y el día que yo me regresé a Tijuana, el presidente del PRI, Antonio Cano Jiménez, del PRI de Tijuana, me informa que va a ir Guillermo Hopkins y que van a tener una reunión, y que días antes habían tenido una reunión dentro del PRI para formular propuestas del evento de Colosio, de los eventos que iba a tener Colosio, ¿no? En esa asamblea es cuando se definen 4 lugares. Uno se llama el Terrenazo, lo informa en la reunión, yo lo sé porque lo informa en la reunión con Hopkins, lo informa Antonio Cano Jiménez, que en esa reunión se habían ubicado 4 lugares, que era Terrenazo, la Segunda y Constitución, Lomas Taurinas y el Florido, 4 lugares. Y ahí Memo Hopkins plantea de que hubo un acuerdo con el CENTE para realizar un evento con el magisterio, y que requerían un lugar entre el aeropuerto y el auditorio del magisterio. Y el único lugar de esos 4 propuestas que las hicieron en una asamblea del PRI, el único lugar era Lomas Taurinas. A mí me pregunta Hopkins, ¿cómo está la gente en términos políticos de su simpatía con Colosio? Yo le dije que pues la relación era positiva, había una actitud positiva. Un año antes, en el 93, hubo unas lluvias muy fuertes en Tijuana, y una colonia pegada a Lomas Taurinas, la Garzón Santibáñez, donde vivían muchos indígenas, prácticamente desapareció. Sí, no desapareció, sí fue muy, muy afectada por las lluvias. Y a mí me tocó incluso reubicar, primero hacer un albergue para los damnificados, y luego construir una colonia que se llama Valle Verde, donde se reubicaron a las personas que estaban afectadas, que fueron afectadas por las lluvias del 93. Fueron de un impacto tremendo, ¿no? Está pegadito a Lomas Taurinas. ¿Sí? Entonces, pues mi relación con ellos, con las personas que ahí vivían, era muy, pues de mucha colaboración, mucho trabajo. Me habían planteado que construyéramos algunas calles, porque en Tijuana, pues en tiempos de lluvias, sobre todo en diciembre, allá es a la inversa de aquí de México. Llueve en diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces no puedes entrar ni salir. Entonces me tocó construir algunas calles ahí en Lomas Taurinas, donde la gente ponía la mano de obra, la siembra, el curacreto, las juntas plásticas, y el programa aportaba la asesoría técnica junto con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Tijuana, maquinaria y concreto. Entonces había una conjunción pues interesante, y logramos construir varias calles. Entonces a mí me pregunta cómo está la simpatía política por Colosio. Y luego me pide Hopkins que vayamos. Cuando llegamos ahí al lugar, incluso yo planteé, para mí el acceso a Lomas Taurinas se me hacía difícil. Yo le dije, mira, aquí hay otro lugar donde está el SAT ahora, es un lugar amplio, hay menos problema para llegar, o donde está el CREA, por la colonia Ruiz Cortines, otra. Lo que yo creo, dijo, no, aquí está, dijo Hopkins, dijo, aquí está bien este lugar, porque esto representa lo que es la frontera norte, ¿no? O sea, me imagino que en el contexto también del levantamiento zapatista se buscaba pues una identificación más cercana con
en el pueblo, ¿no? Entonces, yo no tenía ninguna facultad dentro de la campaña. Di mi opinión y sobre todo surge a partir de la propuesta de Lomas Taurinas de que hubo un compromiso de Colosio de tener una reunión con el magisterio y el auditorio del magisterio está ubicado en la Vía Rápida y el único lugar de esas 4 propuestas era Lomas Taurinas. Entonces, se ha pretendido siempre buscar acomodo político para acusar al enemigo o al adversario político en turno, pero el contexto fue ese. O sea, quedamos entonces que Colosio llega a una entidad que era gobernada por Acción Nacional en ese entonces, en donde el PRI, al que pertenecía Colosio y al que pertenecías tú, era oposición en la entidad. Y entonces tú viajas a Estados Unidos por una corbata y un saco por el evento que iban a tener en la noche. En la noche, exactamente. Venías, en el momento en que ocurre el evento, venías en tu coche. Ahí es donde te enteras. ¿Cómo te enteras? ¿Por el radio? ¿Porque alguien te habla? Teníamos unos radios grandotes donde nos comunicábamos. Ni siquiera eran celulares, o sea, nos comunicábamos para las brigadas, ¿no? Eran unos radios locales, y por ahí me habla el señor Manjarres, ya falleció. ¿Su nombre completo? ¿Verdad? Otón Manjarres. Otón Manjarres. Padre de una destacada periodista y de Tijuana. Un gran personaje. Él, pues me informa, llego a la oficina, pues todo el mundo sacado de onda. En mi casa se había quedado a dormir Mario Luis Fuentes, mi departamento. Él era el encargado de preparar a los oradores. Y me habla por el radio, ya estando yo en la oficina. Él está atrasito de Colosio, si tú te fijas en las fotografías. Incluso Mario Luis se llevó una chamarra mía, porque estaba haciendo frío. Entonces él se queda a dormir ahí en mi departamento. Fue, pues, un momento muy... Todavía incluso él era el que recogía los papeles que le entregaban a Colosio. Las peticiones, ¿no? Traía unos papeles con sangre. O sea, fue una noche muy triste. Claro. ¿Qué hiciste después de que te informan? ¿A dónde te vas? ¿Qué haces? A la oficina. ¿Cómo reaccionas? No, me voy a la oficina, ahí nos concentramos a la oficina de la sede Sol. Y ahí llega Mario Luis Fuentes también. ¿Quiénes más llegaron? O sea, me imagino que fue una locura esa noche, pero... Estaban todos los promotores de Solidaridad. Pues todo el mundo, de alguna manera, pues conmovido, muy dolido por todo lo que significaba. Nos dijeron primero que la bala que le había dado en el abdomen, al parecer, había salido bien. Teníamos ciertas esperanzas de que... Pero, pues al rato salieron ya en la televisión, informando Líbano, el fallecimiento. Líbano Sáenz, el vocero. El vocero, sí. Y pues sí, fue muy triste, pues, para todo. Tratando de recordar, cuando Líbano Sáenz sale a cuadro y dice a Televisión Nacional que el licenciado Colosio ha fallecido, ¿qué pasa por tu mente? Nos interesa mucho la sensación de ustedes. Mira, para mí era muy complejo por lo siguiente. Yo toda mi vida había militado en la izquierda. Y yo me afilié al PRI, me afilió Colosio. Entonces, no era afiliarse a un partido por afiliarse, sino había, de alguna manera, el convencimiento de un proyecto político en donde estaban expresadas muchas de las inquietudes o de las aspiraciones por las que yo había luchado. A Colosio yo lo conocí en la sala de espera del periódico Vanguardia. Yo escribía en ese periódico y un día él llegó a saludar al director. No estaba el director,
y eso nos permitió que platicáramos ahí largo y tendido. Yo criticando, fue a principios del 89, yo criticando al PRI, él asintiendo algunas de las críticas nuestras, pero también formulando una propuesta de que él estaba empezando a impulsar una corriente de izquierda dentro del PRI. Okay. Después me manda, como que fue interesante en la plática, me manda a platicar con Julio Hernández López, que estaba en esa corriente, y pues terminó afiliándome al PRI en ese proyecto. Eso nos permite pues ir construyendo, incluso en forma paralela. Después aparece el programa de solidaridad. Yo venía realizando en el gobierno de Coahuila, que entró antes del gobierno de Salinas, venía realizando una serie de programas comunitarios donde participaba la gente. Como arquitecto, pues siempre vinculé yo la educación de la Escuela de Arquitectura con las comunidades, ¿no? Construimos muchas cosas. Para nosotros la realidad era la fuente básica del conocimiento, es la fuente básica del conocimiento científico. Entonces eso me permitió, pues en distintos lugares, lograr conjuntar el conocimiento con las tareas públicas. Y yo conozco a Carlos Rojas después de conocer a Colosio. Mendoza Barroto me lleva a su casa, me invita a platicar con Carlos Rojas y ahí establecemos una dinámica muy interesante de las propuestas que estamos elaborando nosotros, llevando a cabo, y empatamos perfectamente, ¿no? Impulsamos un programa que se llamaba Nueva Laguna. Ampliamos, por ejemplo, la pista del aeropuerto de Torreón. Había una colonia ahí, había problemas complicados. Me tocó negociar la reubicación por consenso con toda la comunidad. No fue un proceso sencillo, pero eso ha permitido que, por ejemplo, ahorita en Torreón, pues los vuelos no se cancelen. A diferencia de Saltillo, por ejemplo, que es una pista más chica y hay condiciones muy difíciles. Entonces, mediante procedimientos donde las asambleas definían a los beneficiarios. Entonces, Colosio siendo presidente del PRI, con él van los dirigentes en aquel tiempo de la CNC a pues quejarse de que yo estaba apoyando a los cardenistas. Y no, lo cierto es que las asambleas son las que definían a quienes llegarían los apoyos primero, ¿no? Y hay una vieja tradición asamblearia en los ejidos, que tanto está en la ley, incluso, o estaba en la ley agraria en aquel tiempo, donde se apoyan a los más grandes con mayor número de hijos. Le expliqué a Colosio cómo se aplicaban esos recursos y me dijo así, dijo, no, mándalos a la chingada, dijo. Por ahí le damos, dijo, y además el que no sea el que no reconozca a Lázaro Cárdenas es un malagrecido. Estamos en uno de los corazones, ¿no? Del agrarismo mexicano, ¿no? La comarca lagunera. Se enteran, están en la oficina, se acercan al hospital, no van, viajan con el cuerpo a México. En tu caso concreto, ¿te quedaste allá? No, sí, no, yo tenía muchas tareas en la oficina. Nos fuimos a dormir a mi casa, Mario Luis Fuentes y yo. ¿A qué hora? Quizá a las 10 de la noche nos fuimos a la casa. Nos dormiríamos a las 11, 12. Supimos, bueno, le informaban a él que iban a ir por el cuerpo de Colosio, que iban a traer a México. Ahí le informaban a él, él era pues de alguna manera el enlace, ¿no? Y te lo comentaba. O lo escuchaba yo, porque eran radios, no eran teléfonos celulares todavía, eran radios
de comunicación. Y pues sí, el asesinato de Colosio, pues, querámoslo o no, cancela un proyecto que generó grandes expectativas en la relación del Estado con la sociedad mexicana. Entonces, para mí era lo más duro, de que era la cancelación de un proyecto en el que yo sí creía, y bueno, porque habíamos dado muestras y habían dado muestras. Incluso al principio, después del levantamiento zapatista, yo iba a la casa donde tenía el PRI las oficinas de ¿La casa de campaña? Casa de campaña. Yo un día ahí me vio Colosio y me dijo, a ver, tú que le sabes a esto de la izquierda, hazme unas tarjetas, por favor. Y por ahí las tengo, de lo de Chiapas. Incipientemente empecé a platicar yo con varios amigos cercanos a Chiapas. Y ahí las tengo, un día te las voy a mandar. Dos tarjetas. Y para mí eso fue un compromiso de vida, que culminó en su primera etapa, te puedo decir, en la firma de los acuerdos de San Andrés. Por cierto, el día de mañana se cumplen años, día 16. La única firma de un legislador en los acuerdos de San Andrés es la mía. Eras parte de la mesa. Yo era el presidente en turno de la Cocopa. Sí, claro. O sea, me tocó por azares de la vida, me tocó. Pero naturalmente, quizá nunca lo hice público ni nada, pero para mí el compromiso que tenía Colosio con ese tema, incluso, te voy a decir, en el discurso del 6 de marzo, antes del 6 de marzo, una persona que estaba muy cercana a Colosio había sido un rector de la Universidad de Coahuila, Melchor de los Santos Ordóñez. Entonces, él me pidió esas tarjetas incluso, y parte de lo que Colosio dijo, pues yo de alguna manera no metí mi cuchara, bueno, porque me estaba planteando ese tema, ¿no? Entonces a mí se me hizo un compromiso muy importante que establece Colosio. Y bueno, eso me ha llevado a vincularme al tema indígena de Chiapas y del país. Sabemos que el hubiera no existe, pero si pudieses cambiar algo de lo que pasó en aquella fecha en donde tú estuviste involucrado, ¿qué hubieses cambiado? ¿Qué no hubieras vuelto a hacer? ¿En qué sentido? Tu participación, quizá insistir, ese no es el lugar, la otra colonia, dentro de tus atribuciones, obviamente, porque había otros que tomaban la decisión, pero... Mira, fue determinante. Es que había una ofensiva muy fuerte, incluso en periódicos de la localidad había páginas enteras donde se planteaba que el cuestionamiento de solidaridad por parte de los presidentes panistas en ese tiempo, ¿no? Había una ofensiva muy fuerte para evitar. Yo creo que era más complejo el asunto que el tema de solidaridad, ¿no? Pero ellos dirigían mucho las baterías y pedían mi salida de solidaridad. Entonces, estaba bajo una ofensiva muy fuerte, pues, una ofensiva política muy fuerte. Entonces, claro, a mí me hubiera gustado estar en la organización del evento. ¿Sí? ¿Te hubiese gustado? Yo hubiera ordenado malas cosas, pero bueno, es claro que esa ofensiva, pues, me impedía que yo tuviera mayor participación. Ahí están los periódicos, ahí están los documentos. Ahora, hay muchas cosas que no se han revisado. Hay cosas que han salido, participación de agentes que pues aparentemente no decían nada. Y curiosamente yo me he dado cuenta, he podido percibir, aunque no es
pienso que sea el momento para platicar de esos temas, pero ha habido personajes que han insistido mucho en ciertas teorías y resulta que de alguna manera hoy que salen con el tema del segundo tirador, por resulta que estaban vinculados, que traían credenciales que acreditaban como reportero a ese supuesto segundo tirador. Es decir, he visto personajes insistiendo con teorías que ahora resulta que estaban detrás del segundo tirador. Claro. Ya para terminar, algo que nunca hayas comentado, que nunca hayas dicho de ese momento crucial en la vida del país, algo que ahora quisieras exponer. No, digo, pues, ese hecho ha sido, además de ser traumático, nos ha generado al país una dinámica muy complicada, muy compleja. No ha sido sencillo, ¿no? Pero yo te diría una cuestión. El tema de Colosio se ha ubicado casi siempre en el terreno de la cuestión policíaca o judicial. Pero el tema de lo que planteaba Colosio para el país no se toca. No se enfrenta como debiera enfrentarse. Él decía el poder ciudadano a la presidencia de la República. Y vemos que hoy lo que menos existe es la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Entonces, sí logramos ciertos avances. Yo creo que en el 96, por ejemplo, por un lado la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínza, por otro lado la reforma electoral, que me parece una de las más avanzadas, que fue construida por consenso. O sea, incluso ahí estuvo Andrés Manuel. Por cierto, a mí me tocó, estando en San Cristóbal de las Casas, contribuir a que se acercaran Andrés Manuel y, siendo yo el PRI en ese tiempo, y el subcomandante Marcos, se reunieron ahí en un pasillo del convento del Carmen. Okay. Después, en los temas pactados entre el STLN y el gobierno federal, el segundo tema era democracia y justicia. Entonces, en paralelo a que se discutía la reforma electoral en el país con los dirigentes nacionales, allá también estábamos discutiendo el tema de democracia y justicia. Eso creo que de alguna manera personalidades como don Eberto Castillo o don Luis H. Álvarez, pues permitieron que también tuviéramos opinión para que la reforma nacional fuera construida por consenso. Yo recuerdo de 457 legisladores que estábamos en el Congreso en ese día, el día de la votación, 453 votamos a favor. O sea, fue prácticamente por unanimidad. Y Andrés Manuel estuvo, ya como presidente del PRD, involucrado en todas las discusiones, reflexiones y acuerdos. Incluso el PRD fue quien planteó a Pepe Woldenberg como presidente del Consejo. El PRI tenía otras propuestas, parece que Jorge Alcocer, el PAN tenía otras, pero el consenso para nosotros era fundamental. Lo habíamos construido desde la Cocopa, habíamos entendido que el consenso era fundamental. Y yo creo que de ese tiempo a la fecha han cambiado mucho las cosas. O sea, todavía ahí permeaba, creo, mucho el pensamiento político de Colosio. Sin estar Colosio, pero estaban sus ideas. Jaime Martínez Veloz, a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿para ti el caso está cerrado? No, porque hay, los propios actores que están ahorita diciendo, como el presidente, por ejemplo, dice que hay un segundo tirador, ¿no? Da sus argumentos. No sé si sea cierto o no sea cierto. Pero, por ejemplo, un personaje
que le da al segundo tirador, dicen que es un agente del CISEN, Andrés Manuel lo vincula con Genaro García Luna. Pero ese agente del CISEN, por ejemplo, está ahí en el lugar con una credencial como reportero del diario cuyo dueño en ese tiempo era Jaime Bonilla, el actual senador, que es el que ha insistido mucho en el tema para desviar la atención. Ahora quiero que me explique, o que nos explique, por qué le dio una credencial a un agente del CISEN, un personaje tan ligado a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ellos mismos, ellos sacaron ese tema, ¿no? Y te lo digo porque a mí me lo dijo el director del periódico, que por cierto se peleó Bonilla con él, que lo mandaron llamar, y ahí está en los libros de por qué insistir tanto en el lugar, así como la motivación principal. O sea, era una colonia popular, y resulta que tú que insistes en culpar a terceras personas, le das una credencial de reportero al que hoy dicen que es segundo tirador. Tendrán que explicarlo, pues, ¿por qué hicieron eso? Entonces, pero, ¿qué es lo que ha pasado con Colosio? Se ha utilizado el tema con criterios de carácter político. O sea, no con criterios estrictamente judiciales o de esclarecimiento de las cosas. Conforme se dan las cosas, y si se puede utilizar el caso para denostar o acusar o descalificar a un adversario político, lo hacen. Entonces, eso, ver los temas que pasó con Chapa Besanilla, los momentos de decir que fue un complot y luego decir que no. O sea, yo creo que nos falta un robusto sistema de procuración de justicia que en realidad permita hacer con objetividad investigaciones de esta naturaleza, sin que el Estado intervenga. Yo creo que los norteamericanos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos lograron dos acuerdos que me parece que son importantes. Lograron un robusto sistema de procuración de justicia y un sistema judicial independiente. Y eso les ha permitido a ese país tan complejo tener ciertas garantías de estabilidad, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Por supuesto. Muchísimas gracias, Jaime Martínez Veloz, por esta plática aleccionadora, y agradecemos a ustedes, amigos de La Silla Rota, que nos hayan acompañado en esta ocasión, y seguiremos con el compromiso de seguir informando sobre este acontecimiento que, repetimos, fue un parteaguas en la vida política nacional. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.